Gracias. Para tranquilidad de todos los que han estado aquí, todas estas horas aguantando de forma estoica, les quiero informar que mi participación está cronometrada en 8 minutos y medio, así que pronto estaremos todos comiendo unos cuantos minutos más. Sí, me gané el aplauso antes de la ponencia, ¿verdad? Senadora, muchas gracias por la invitación y además gracias porque al estar en estas mesas de discusión aquí puedo estar con grandes amigos. Rodolfo, ex procurador de la Ciudad de México, litigante; Jorge Emilio, agente del Ministerio Público en Oaxaca, director de la Procuraduría en Nuevo León, ahora fiscal anticorrupción en Oaxaca; Jorge Gutiérrez, ex juez de Chihuahua, de esa generación que se la jugó contra la delincuencia organizada y que no todos corrieron con la misma suerte de Jorge de estar aquí hoy con nosotros; con Iker, abogado, defensor, todos ellos personas que no es que no hayan tenido la oportunidad de pisar un juzgado, una agencia del Ministerio Público, que viven ahí, que han desarrollado ahí sus funciones, que todo el día están en eso. Entonces me da mucho gusto que en este panel de expertos se pueda escuchar la voz de quienes viven el sistema, no de quienes hablan de él desde fuera. Yo creo que no se puede negar que estamos viviendo tiempos turbulentos. Todos los días somos testigos del grado de violencia al que pueden llegar los grupos de la delincuencia organizada. Todos los días vamos sumando números a la estadística de homicidios y secuestros, ese censo macabro. Todos los días tenemos noticias de personas que son víctimas, primero de sus agresores y después de las autoridades. Ante este escenario yo creo que es imprescindible preguntarnos, ¿qué queríamos en aquellos no tan lejanos primeros años de la década pasada, cuando parecía que había un amplio consenso por impulsar la reforma penal? En aquellos tiempos en donde los discursos nos llenaban de ilusión, cuando se nos presentaba la tierra prometida de un nuevo sistema de justicia penal y se hablaba de los beneficios de una justicia transparente, rápida, de combate a la impunidad, de respeto a los derechos de todas las partes. Responder esta pregunta es imprescindible para identificar las diferencias con el presente. Con este presente en donde el antes aplaudido sistema ahora se le acusa de ser hipergarantista, de desproteger a las víctimas y de liberar, y aquí abro comillas, masivamente a los delincuentes, cierro comillas. En mi opinión, la diferencia es sencillamente el golpe de realidad, el difícil tránsito de los discursos a los hechos, porque la verdad sea dicha, estamos muy lejos del sistema de justicia que necesitamos y parece que los beneficios de la reforma penal simplemente no llegan a materializarse del todo. Por favor, que no se me tome de pesimista. Sigo creyendo firmemente en los principios fundacionales de nuestro sistema acusatorio. No creo que exista opción a la presunción de inocencia y al debido proceso. Pero seamos realistas, todavía faltan muchas cosas por cambiar. Es cierto, nuestro novel sistema requiere ajustes. Y creo que en esto hay consenso entre todos los que hemos estado interviniendo en esta mesa y entre todos los que estamos interesados en este proceso de transformación de nuestro sistema de justicia. La diferencia está en el tipo de ajustes que se proponen. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque vale la pena. Yo no puedo ni quiero dividir entre ellos y nosotros, entre buenos y malos, entre quienes saben y no saben, entre expertos y no expertos, entre políticos y sociedad civil. Aunque no esté de acuerdo con sus ideas y aunque debo reconocer que nunca he sido legislador, quiero pensar que quienes se han manifestado por más prisión preventiva oficiosa o de una forma menos técnica, disminuir los derechos de los imputados, no lo hacen movidos por un deseo de injusticia o con la intención de hacer daño. Por el contrario, creo que sus propuestas son manifestaciones de un diagnóstico que compartimos todos. Algo no está funcionando bien y tenemos que reconocerlos. Es el primer paso para empezar a hacer estos ajustes. Pero ¿qué es lo que no está funcionando bien y cómo corregirlo? Son estas las dos preguntas detonantes que realmente nos pueden llevar a una solución razonable y sobre todo útil.
El catálogo de disfunciones es largo. Aquí voy a enlistar, de verdad, las primeras que se me vinieron a la mente cuando estaba haciendo esta presentación. Audiencias que se celebran muchos meses después de haber sido solicitadas, agentes del Ministerio Público que siguen más preocupados por cumplir con vacuas formalidades en lugar de buscar la mejor información para esclarecer los hechos, policías de investigación que siguen sin asimilar el rol protagónico que les da este sistema, servicios periciales que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera los materiales básicos para realizar sus dictámenes, institutos de formación que siguen dando cursos de cientos de horas sobre cadena de custodia, detenidos que pueden pasar varias horas y en algunos casos hasta días sin la asesoría de los defensores públicos, bajos niveles de resolución de las denuncias en donde se mantiene la práctica de huir de las flagrancias, órganos especializados en mecanismos alternativos débiles y con poca capacidad para prestar sus servicios, comisiones de atención a víctimas sin personal ni recursos, entre muchos otros problemas. Y sin embargo, a pesar de todos estos problemas, el debate que nos tiene más entretenidos es el de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa. Supongamos que todos aquí, por alguna razón, por algún hechizo o algo, todos aquí de repente nos convencemos y decimos, sí necesitamos prisión preventiva oficiosa. Es más, vamos a ponérsela no para la aportación de armas, no para el robo de combustible, para todos los delitos. Y que apenas iniciando el siguiente periodo de sesiones se reforma la Constitución para hacer prisión preventiva oficiosa para todo. Les pregunto sinceramente, ¿se resolvería uno solo de los problemas apuntados? Ninguno. Ni uno solo de los problemas apuntados se resolvería ni con la propuesta de ampliación de la prisión preventiva oficiosa, ni con las otras propuestas que hemos venido discutiendo el día de hoy. En cambio, lo que sí tendríamos en automático es un Ministerio Público relevado de su obligación de justificar la necesidad de la prisión preventiva. Tendríamos a jueces liberados del dilema que implica decidir si debe o no mandar a una persona no sentenciada a la cárcel. También tendríamos menos incentivos para fortalecer las unidades de medidas cautelares. Asimismo, aumentaríamos los casos potenciales en que una persona inocente sea privada de su libertad. Y finalmente, agregaríamos nuevos supuestos a nuestra Constitución que estarían en evidente contradicción con los derechos internacionales de los derechos humanos, aunque esto parece que cada vez importa menos. Permítanme agregar algo. No estoy en contra de que se imponga la prisión preventiva como medida cautelar. Creo que puede ser una forma razonable de cumplir con los objetivos del proceso penal. Con lo que no comulgo es con su imposición sin que medie debate y justificación de por medio. Y ya sé que ustedes estarán pensando, vamos, esa es una obviedad, es una perogrullada lo que estás diciendo, pero es que me llama la atención que parece que la distinción entre prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa no se ha terminado de entender. Y no me refiero solamente a la gente de a pie, como comúnmente se dice, sino incluso en algunos colegas y tomadores de decisiones en donde sigue escuchando la cantaleta sobre si el delito es grave o no grave, como si esto fuera determinante para la procedencia de la prisión preventiva. Si hace un momento les pedí que no me tomaran por pesimista, ahora les suplico que no me tomen por insensible con las víctimas. Sé lo que es tener que explicarle a una víctima, quien con sus propias manos detuvo a su agresor, que al finalizar la audiencia lo más seguro es que el detenido sería liberado. Y pude hacer esto porque aunque nunca he gobernado, lo que sí he sido es ser servidor público. Es decir, no he gobernado a un grupo de personas, sino he podido servir a un grupo de personas. Por eso sé lo que se siente esto. Por eso sé lo que es ver esa mirada de incredulidad en las víctimas y de desencanto cuando uno les tiene que explicar el alcance de la prisión preventiva. O más bien, en los casos en que no se va a imponer la prisión preventiva derivado de la presunción de inocencia. También entiendo la frustración que generan los servidores públicos comprometidos. Sin embargo, ¿qué problema, y lo pregunto con toda honestidad, qué problema le resolvemos a las víctimas con la ampliación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa? ¿Será el sistema más eficaz para los hechos o para proteger al inocente? ¿Será el sistema más eficaz para esclarecer los hechos o proteger al inocente? ¿Tendremos mejores investigaciones? ¿Aumentará el número de judicializaciones? ¿Habrá más sentencias condenatorias?
No niego que la prisión preventiva ayuda a resolver, por un lado, un problema de percepción y por otro da un respiro a la autoridad y hasta puede servir como paliativo para que las víctimas, pero en el mediano y largo plazo no resuelve la perenne deuda que el Estado tiene con las víctimas en este país. Regreso a mi pregunta inicial. ¿Qué queríamos en aquellos no tan lejanos primeros años de la década pasada cuando parecía que había un amplio consenso por impulsar la reforma penal? Lo que queríamos está en el propio artículo 20 constitucional, un proceso penal que nos permite esclarecer los hechos, proteger al inocente, reparar el daño a la víctima y que el culpable no quede impune. Hagamos los ajustes necesarios, por supuesto, sería una necedad pensar que el sistema nació perfecto. Que se abra el debate, entremos a temas de fondo, por ejemplo, la desaparición de la vinculación a proceso, la limitación del amparo indirecto, la modificación de la flagrancia, la posibilidad de que la policía entreviste a los sospechosos e imputados y un largo etcétera más. Entremos a temas operativos, veamos qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Pero cuidado, en todos los operadores. No podremos avanzar mientras sigamos viendo en el Ministerio Público y la Policía como ejemplo de todos los males, sin reconocer que también hay problemas graves en los poderes judiciales locales y federales, así como en las defensorías públicas del país. Si es necesario, reformemos la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y cualquier otra ley que sea necesaria. Pero estos ajustes necesitan partir de dos premisas. La primera, las decisiones se deben tomar con base en información confiable y objetiva y los tomadores de decisiones, sobre todo los legisladores, tienen que entender qué están modificando. No tienen por qué ser todos ligeros expertos en el sistema acusatorio, pero sí se tienen que asesorar antes de hacer movimientos que pueden resultar o muy benéficos para el buen funcionamiento del sistema o simplemente que pueden traducirse en la caída y el retroceso de lo que nos ha costado tantos años. Y dos, los ajustes no pueden traducirse en un paso hacia atrás, aunque nos lo adornen con eufemismos, en un regreso hacia las prácticas más criticables del sistema de justicia tradicional. Muchas gracias por su tiempo.